Hola, soy su amiga Disforia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo conectar correctamente una máquina para tatuar y un pedal a una fuente de energía. Mucha gente se confunde y no sabe en cuál de los dos orificios de su fuente va el pedal y en cuál de ellos va la máquina. Vamos a tener en claro que dependiendo de la marca y el tipo de fuente es que puede variar la posición de la entrada de la máquina y de la entrada del pedal, y también va a variar el dibujo que señaliza cada una de ellas. En este tipo de fuentes vamos a ver que aquí trae un dibujo que representa a un botón, el cual quiere decir que es donde va a ir conectado nuestro pedal, que es el botón de acción. Y de este lado trae una Y, lo cual representa a nuestro cable clipcord, que tiene dos ganchos en forma de Y, y quiere decir que aquí va a ir la máquina conectada. Existen diferentes tipos de fuentes, como ya les comentaba, que llegan a variar tanto la posición de sus entradas como el tipo de dibujo. Acá tengo otra fuente, la cual tiene las entradas en una posición distinta, pero también el dibujo cambia. Acá no es una Y, es como una herradura, la cual nos indica que ahí va a ir la máquina y el clipcord conectados. Y acá es un botón igual, pero con una flecha, lo cual nos indica que es el pedal el que va conectado de este lado. Una vez que ya sabemos eso, tenemos que tener en claro que las entradas de nuestras fuentes todas van a ser de 6.3 milímetros, que es la misma medida de los cables, tanto de la máquina como del pedal. Tienen la entrada de 6.3 milímetros y es universal para todas las fuentes y para todas las máquinas, por lo cual no va a haber pierde. Podemos conectar cualquier pedal y cualquier máquina a cualquier fuente. Una vez que ya tenemos claro en qué orificio va el pedal y en qué orificio va la máquina, vamos a hacer la prueba conectando nuestra fuente a dos máquinas distintas, una pen y una de bobinas, para lo cual estoy usando un cable híbrido, el cual se puede transformar en un clipcord para esta máquina o en RCA para esta otra máquina. Ya tengo por acá mi cable de energía para conectar mi fuente. Procedemos a conectarla y checamos que prenda. Una vez que ya encendió y que ya sabemos dónde va cada cosa, vamos a conectar. Acá va el clipcord para la máquina y acá va el pedal. Ya lo tenemos conectado y ahora vamos a proceder a activar nuestra máquina. Listo. Ya solamente nos tenemos que encargar de regular el voltaje dependiendo lo que vayamos a hacer, línea, sombra o color. Una vez que ya probamos nuestra máquina de bobinas, vamos a transformar el cable en un cable RCA para probar nuestra máquina tipo pen. Como pueden ver, es muy sencillo conectar una fuente de energía, no importa el tipo de fuente que sea. Las entradas van a ser de la misma medida, pero dependiendo del tipo de fuente o de la marca, puede variar el voltaje o el amperaje, pero la conexión va a ser siempre la misma. Los dibujos que nos van a indicar en dónde va la máquina y en dónde va el pedal van a ser los mismos, simplemente varía un poco el diseño dependiendo la marca de nuestra fuente. Espero que este video les haya sido útil y haya resuelto sus dudas acerca de cómo conectar una máquina y un pedal a una fuente de energía y ya poder trabajar sin ningún problema. Gracias y hasta la próxima.